Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Bueno, el día de hoy tenemos la última sesión que agradecemos a la Dirección de Comunicación Social que ha estado grabando todos estos testimonios, que es para nosotros importante que exista una grabación para que pueda ser consultada tanto por los hacedores de la tradición como por las personas que están interesadas, que hay muchas personas que se han dedicado a investigar este tema. El día de hoy tenemos la presencia de la familia Pila, de Rodolfo Pila Reyes, de Rodolfo Martín Pila Bautista y de Rodolfo Alex Pila III. Voy a leer una breve semblanza de Rodolfo Pila. Rodolfo Pila Reyes es hijo de Miguel Pila Galán y Petra Reyes y es orgullosamente nativo tonalteca de 70 años, presidente de la comunidad indígena de Tonalá, abuelo tastuán, artesano, promotor cultural, activista social y líder indígena, actual heredero de la tercera generación de los tastuanes originales de la familia Pila. Participó desde los 8 años en las jugadas de tastuanes que su familia organizaba en el cuartel primero del pueblo de Tonalá, a la par que inició con su faceta como artesano de barro, engretado y bandera. Sus más de 60 años de carrera le han hecho valer más de 8 premios a nivel nacional y 5 primeros lugares y 3 segundos lugares, además de menciones importantes en Tonalá y Tlaquepaque. Aunado a su más reciente reconocimiento, el galardón Ángel Carranza y el galardón nacional Pantaleón Panduro. Rodolfo Martín Pila Bautista II es originario del pueblo de Tonalá, es pintor y maestro artesano de 46 años de edad y cuarta generación de la dinastía tastuán de la familia Pila. Desde temprana edad mostró interés por el arte, la cultura de su pueblo y su talento en el diseño de artesanía y decorado a mano alzada lo ha llevado a exportar piezas a distintas partes del mundo bajo el sello de su empresa Artesanías Rodolfo Pila. Es fervoroso servidor y promotor de las actividades sociales y comunitarias, perteneciente a distintas asociaciones de labor altruista y miembro de la comunidad indígena de Tonalá. En su faceta dentro de la dinámica tastuán, durante más de 12 años, ha interpretado el papel del apóstol Santiago durante las jugadas del 25 de marzo y el 25 de julio junto a su padre, don Rodolfo Pila. Y Rodolfo Alex Pila III, Rodolfo Alejandro Pila García es un joven psicólogo tonalense de 26 años de edad, músico, artesano, promotor cultural, activista social, vocero y abuelo joven de la comunidad indígena del pueblo de Tonalá. Rodolfo forma parte de la dinastía Pila, familia cuyo aporte cultural se remonta a los años de 1918, cuando su tatarabuelo Carlos Pila cede a su hijo Miguel Pila Galán la valiosa tradición de los tastuanes. Rodolfo es el creador del personaje Tastuán Coyote, mismo que a través del canal MXTV se encarga de difundir, impulsar y dar a conocer a grandes personajes de su municipio, así como historias y tradiciones de su pueblo. Pertenece al Club Rotarac GDL Internacional, entre otras asociaciones, colectivos y organizaciones de labor comunitaria. Entre sus principales condecoraciones se encuentra el galardón a la Juventud Jalisco 2021 en el ámbito cultural, otorgado por su labor como promotor y defensor de la tradición familiar de los tastuanes de Tonalá. Agradecemos mucho su presencia. Y bueno, hay un cambio pequeño. Originalmente la familia la familia Aguirre iba a estar el día de mañana,
pero no sé si se enteraron que hay una actividad en el Paseo de los Guardianes, que a partir de hoy en la noche se van a cerrar las vialidades, y es por eso que hoy nos acompaña también José Luis Busto Aguirre, que bueno, viene por parte de la familia de José Reyes Aguirre, de Don Rey, y también para que nos compartan un poco el testimonio de cómo es la tradición según la familia de la familia Aguirre. Y bueno, ellos son considerados, voy a hablar de Don Rey un poquito, que es considerado uno de los mejores artesanos tonaltecas, creador junto con sus hermanos Tiburcio y Margarito de la filigrana o técnica dicho medio petatillo o derivación del mismo. Donde Don Rey Aguirre, como lo conocen en el pueblo de Tonalá, tuvo como padres a Pascual Aguirre y María Guadalupe Corona, quienes le enseñaron a trabajar la loza azul o loza azteca, como se le conocía en realidad, y fue muy popular a mediados del siglo pasado. Se le ha nombrado promotor cultural por su gran labor realizada en la difusión y la promoción de nuestras tradiciones, y en especial la danza de los tastuanes, y sin duda alguna es una tradición de las más importantes de nuestro municipio. Por eso y muchas cosas más, Don Rey Aguirre ha dejado legado a través de varias generaciones, y han seguido sus pasos y enseñanzas que seguirán pasando de padres a hijos y por ende a la historia de Tonalá. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para ayudarnos a hacer esta plática, que realmente lo llamamos conversatorio, pero pues no es otra cosa más que una plática entre amigos, nos van a ayudar a guiar un poco esta actividad. Pues primeramente agradecemos mucho a Elizabeth, que bueno, la conocemos, la quiere mucho aquí la gente del pueblo, y Elizabeth Nuño Gutiérrez es licenciada en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara y tiene un diplomado en Artes y Oficios Populares por parte de la UNAM. Es consejera de la Canaco Tonalá en la Comisión de Cultura y es directora de Mexicanía Galería de Arte Popular. Es integrante del Comité del Fandango Barrial de la Secretaría de Cultura de Tonalá. Y bueno, como las personas que la conocemos, pues es una incansable promotora y gestora cultural que ha hecho muchas actividades interesantes, poniendo su tiempo, su dinero y su corazón para que ocurran cosas en este hermoso municipio. Y se encuentra también Alfredo Basulto, que él es licenciado en Artes Visuales por parte de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, a él le debemos que este museo haya cambiado su vocación para ser un museo especializado en el tema tastuán. Alfredo realmente ha estado empujando mucho para que aquí ocurran cosas muy interesantes, y bueno, como lo conocen, es artesano, realiza unas piezas hermosas en diferentes metales, en plata y aleaciones de diferentes metales. Y bueno, es también autor de varios libros y coautor de varios libros, entre ellos el de Tonalá Tradición Viva, que es un libro que resalta mucho todo lo que es la cultura y el patrimonio de los tonaltecas. Pues agradezco mucho a todos su presencia y los dejo para comenzar esta actividad. La dinámica es que tanto Liz como Alfredo pues les hacen preguntas como sobre cómo ustedes llegaron a la tradición tastuán, y es una plática muy, muy amena que tendremos. Entonces les dejo la voz. Bien, pues muchas gracias, buenas noches. Antes que nada, agradecerle su presencia, agradecer en este caso a don Rodolfo Pila. Yo me acuerdo de don Rodolfo, tengo relativamente poco de conocerlo, tendremos tal vez 12 años que más o menos hemos tenido cierta relación de trabajo por su inquietud. Don Rodolfo en el 2010, 2011, de hacer un grupo de tastuanes, el cual inició a participar en la cima del Cerro de la Reina.
Ese año, en el 2011, fue el primer año que se llevó a cabo un 25 de julio las representaciones de los Tastuanes en el Cerro de la Reina. Se abrió esa sede porque la plaza principal pues está saturada tal cual y no había espacio para meter a otro grupo. Entonces se decidió, en ese entonces la Dirección de Cultura decidió abrir esta sede. Inició la sede en el 2010 doña Elvira Pila y Jesús Delgado Navarro. Para el 2011 don Rodolfo tuvo a bien el aceptar participar con esa sede. Y bueno, a partir de ahí pues hemos tenido algunos encuentros, tal vez algunos desencuentros propios del trabajo que conlleva la gestión cultural. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle a don Rodolfo, tal vez en lugar, o si pudiera responder en el lugar de don Miguel Pila, ¿no? ¿Qué cree que motivó a don Miguel Pila para rescatar esto de los Tastuanes? Sabiendo pues de que era algo desconocido aquí en Tonalá, que poca gente se acordaba de los Tastuanes, pero ¿qué habrá sido lo que lo motivó a don Miguel Pila Galán para retomar la tradición de los Tastuanes por la década de los 50, 60? Buenas tardes. Pues creo yo que él siguió pues con por ejemplo, vamos a hablar pues porque él a mí me contaba, ¿no? Él a mí me contó pues mi papá en vida. Cuando yo tenía 13 años de edad, entre 12 y 13 años de edad, y nos contaba muchas anécdotas, ¿no? Cuando el señor Sebastián Ladino forma la cuadrilla de Tastuanes, que fue más o menos como en 1918, más o menos. Para ese entonces se formó un grupo de nada más de 8 elementos. El señor Ladino conocía muy bien a mi abuelito Cirilo Pila. El señor Sebastián motivó a mi abuelo Cirilo Pila, y le hace la invitación para integrar el grupo. Me contaba mi papá que en ese entonces, bueno, ellos querían la participación de los 4 cuarteles, porque así se manejaba, e hicieron la invitación a dos personas por cuartel, y fue como se conjuntó el grupo de 8 Tastuanes. El señor Ladino le dio inicio en ese año. Posteriormente, como tenía prácticamente aquí Tonalá era un pueblo muy pequeño, y todos éramos porque recuerdo a mi papá que nos decía: vayan con su tío fulano, vayan con su tío sultano, o sea, todos eran nuestros tíos, porque era un pueblo muy familiar, muy pequeño. Entonces bueno, pues así fue como se formó, como inició pues la representación de los Tastuanes. El señor Ladino estuvo al frente al inicio. Posteriormente invita a mi abuelo Cirilo a que le dé continuidad. Mi padre en ese tiempo tenía entre 14 o 15 años. Él acepta a mi abuelo Cirilo y dura al frente 3 años, mi abuelo. Mi padre en ese tiempo, bueno, pues tenía, le digo, entre 15 o 16 años. Mi abuelo dura hasta el año 23 al frente de la agrupación, y ya es como le cede el lugar a mi padre. Yo pienso que mi padre, bueno, pues ya traía eso, ¿no? Ya traía esa inquietud, ese gusto, esa misma, pues él creyó mucho en el apóstol Santiago, ¿no? Era muy devoto del apóstol Santiago. Yo creo que eso ya lo traía pues de raíz, ¿no? Y pues yo pienso que ese fue el motivo principal para darle continuidad, o bien hacerse cargo pues ya completamente ya o de lleno a la agrupación pues de los Tastuanes.
Sí, él toma, por ejemplo, él toma, por ejemplo, el cargo en 1923, mi papá, hasta el 2004, hasta el 2003, porque ya en el 4 pues ya no lo alcanzó a sacar. Para ese entonces, bueno, pues yo siempre iba muy de la mano con mi padre, ¿no? Porque él me traía desde pequeño, íbamos a traer la raja, la leña, el barro, el colorado X, y yo lo traía o andaba yo siempre con él, me llevaba a sembrar, me llevaba a descargar la milpa, bueno, en fin, siempre estuvo muy apegado a él. Entonces, bueno, pues yo recuerdo a su papá de usted, le decían Paracho en ese entonces al señor, como en el 64 más o menos, o el 63. Yo conocí a su papá porque él nos compraba mucha loza brunida. Mi papá también la trabajó, la loza brunida. Entonces era la única persona en ese tiempo pues que acaparaba o compraba casi a todo Tonalá la artesanía que se producía y se fabricaba aquí en Tonalá. Gracias por el paréntesis, me encantó. Déjeme comentarle que originalmente la galería empezó en Tlaquepaque y entonces es ese momento y se llamaba Paracho. Ya después acá ya cambia el nombre, pero era Paracho. Ahí tengo todo el letrero. Entonces, gracias por la mención. Me hizo sentir querida. Sí, porque nos decía, vayan con Paracho y díganle que se me puede prestar 50, 20 pesos X para seguir trabajando, ¿no? Y es como se manejaba pues prácticamente Tonalá, con todos sus alfareros, ¿eh? Sí, don Rodolfo, me gustaría platicar un poquito de las máscaras. Actualmente, pues aquí en el museo tenemos una gran variedad de máscaras y están ahí, ¿no? Las podemos apreciar e interpretar. Pero en su origen, ¿usted qué se acuerda cómo eran las máscaras? Me imagino que han cambiado muchísimo. Me gustaría que nos describiera cómo eran antes las máscaras. Bueno, las máscaras anteriores eran muy rústicas, ¿no? Prácticamente era el personaje que representábamos los guerreros o los mismos originarios, ¿no? El Tastón pues no fue una bestia, no fue un animal, era un ser humano, fue un guerrero, pues que resistimos, luchamos y seguimos luchando todavía, ¿no? Entonces la máscara era muy sencilla. Yo recuerdo que mi papá ya a partir como de este mes de marzo empezaba los preparativos y empezaba a elaborar sus máscaras. Anteriormente había un personaje aquí, un señor que le decíamos el indio, se llamaba Pedro Bautista, y él era el único personaje que elaboraba máscaras de Tastón en barro, y mi papá ahí le pedía, le mandaba hacer prácticamente a él unas 10 máscaras por año, ¿no? Y mi papá se dedicaba, por ejemplo, a hacer la máscara, pero era puro cartoncillo, más o menos como era el cartoncillo como el que viene ahorita en las el cartoncillo ese donde vienen todos los huevitos, todos los huevos, ¿no? Era un cartón muy fuerte, muy macizo y muy resistente. Y mi papá, bueno, pues ya empezaba su elaboración, a elaborarlos. Cortábamos lo que venía siendo la horma de la máscara y le incrustábamos doble cartoncillo. Y él, bueno, pues ya señalaba ojos y todo eso, hacía cortes y todo eso, y me mandaba a mí a buscar muchos huesitos de mango, porque esa era la nariz con la que le incrustábamos primero, y a nosotros le dábamos la forma ya con yeso, porque anteriormente pues no había pasta, no como la hay ahorita, y se manejaba prácticamente con puro yeso. Pero eran pues prácticamente casi nada más pura máscara de cartón para que fuera ligera, ¿no? La de barro, bueno, también la utilizamos, porque yo a la edad de 12 años yo usé mucho la máscara de barro, me gustaba muchísimo. Hasta que dejé de usarla porque tuve una anécdota que, pues, muy triste, ¿no? Porque había un personaje que se llamaba Gavino Lemus. Era hijo de Sebastián Lemus y le decíamos el Balín. Pero ese personaje era un Tastón muy transformado. Ese cuate nos inculcaba mucho respeto, porque fue un Tastón, para mí fue lo máximo, ¿no? Él y un primo hermano se llama todavía Rigoberto Lemus.
Bueno, pues era tan bonito aquellos tiempos, ¿no? Yo lo recuerdo con mucha añorancia y, caray, ahorita lo veo y bueno, pues sigo sintiendo el mismo gusto, ¿no? Pero les decía, esa vez mi papá nos citaba, por ejemplo, el mero 25 de, bueno, citaba pues a las demás personas, el mero 25 ya a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. Un día antes llegaba a la chirimía y ahí dormía en la casa, y porque otro día salíamos al recorrido temprano a las 5 de la mañana, 5:30. Nos decía, era un gusto, yo sentí una alegría inmensa, caray, salíamos brincando, maromeando, todo esto. Ahorita nada, bueno, yo no digo que no sea igual, pero no es igual pues ya como era anteriormente, ¿no? Y a mí me gustaría retornar a aquellos tiempos todavía, ¿no? Me gustaría mucho retornarlo porque era muy, muy bonito, muy maravilloso. Tengo una pregunta, don Rodolfo. ¿Cuándo usted siente que, ahora sí que yo lo veo como una explosión? ¿Cuándo siente que explota el Tastuán y se convierte en lo que es ahorita? Al escuchar el ritmo de la chirimía. Cuando empezaba, decía mi papá, la chirimía se va a quedar afuera y todos los tastuanes estamos adentro. Cuando empiece la chirimía a tocar, vamos a salir como endiablados, ¿no? Y salíamos, brincábamos toda la cuadra, nos revolcábamos, luchábamos, hacíamos pues ahí la lucha. Pero en ese momento de escuchar la chirimía, tu corazón palpitaba, aún a mí me sigue haciendo eso, ¿no? Siento ese fervor, esa alegría, ese entusiasmo, ese gusto y todavía me da por participar, ¿no? Yo hace poco invité a la persona esta, a Rigoberto Lemos. Dije, oye Rigo, me gustaría que te integraras. Dice, pero ya no puedo brincar. Digo, no le hace que no puedas brincar con tu presencia, sería suficiente. Digo, porque él desempeñó el papel del Tastuán verdugo, siempre lo desempeñó él. Y hacía una espléndida y maravillosa jugada, ¿no? La gente se divertía mucho, gozaba. Y bueno, pues era algo increíble, pues. Pero ¿cuándo cambia, digamos, de lo que usted añora ahorita a lo que me está comentando que quisiera que vieran esos tiempos? O sea, ¿cuándo siente usted que está el cambio a la cantidad tan tremenda de tastuanes que salen, que ya no salen igual? Eso? ¿Cuándo es el antes y el después? Yo pienso que ahorita la aglomeración pues de los tastuanes, yo pienso que eso lo transforma mucho, lo cambia ya, ¿no? Porque anteriormente, bueno, nosotros éramos una cuadrilla de 14 elementos, nada más. Eran 7 por cada fila, ¿no? Entonces se disfrutaba, se gozaba y se contemplaba una jugada muy maravillosa y muy buena, ¿no? Y ahorita ya es lo que ya no se contempla, pues. Ahorita más bien lo que atraen son los cuerazos y todo eso, ¿no? Pero ya no le veo yo como mucha, pues para mí mucha atracción, ¿no? Don Rodolfo, me gustaría que nos regresáramos en sus recuerdos, en sus memorias, relacionado a dos personajes que para mí, bueno, uno, el primero, la perra o el perro, creo que para mí es el personaje más complejo después de Santiago Apóstol. Y que nos platique qué hace perro, cuál es la función del perro, cómo era antes, porque digo, ha cambiado mucho. Mi papá desde los... Mi papá desde los 15 años que intervino con mi abuelo, él ya desde esa edad empezó a interpretar el personaje del perro. Y se le llamaba personaje de perro, ¿no? Ahora ya se lo cambiaron por perra, pero sigue siendo el perro, pues. Así se conoció, así es y así sigue siendo, ¿no? Bueno, ahorita ya hay una modificación, bueno, ya no es perro, ya es perra, ¿verdad? Pero sigue siendo el perro, pues. Y a él desde esa edad de 15 años él empezó a desarrollar esa función todavía hasta su muerte un año antes,
él lo representaba. Y es el encargado prácticamente de, pues ahora sí que de dar a conocer todo el coloquio, ¿no? Porque él se lo aventaba, lo traía pues memorizado desde, él pues no ocupaba pues ver o leer, se lo sabía de cada. Y el otro personaje que en el coloquio, por lo que me he dado cuenta, sí se menciona, sí existe, pero creo que no, en físico no estaba, la Sigualpili. No, nunca estuvo presente, por ejemplo, en la batalla, ¿no? Cuando se llevó a cabo la lucha, pues, entre invasores y originarios, ¿no? Sí, pero digamos en las agrupaciones del Tasconte, no, nunca estuvo presente, pues. Ustedes no manejan el personaje de la Sigualpili. No, para nada. ¿Por qué no? Pues porque no era común, ¿no? Sí, pues tampoco ella no participó tampoco en la lucha, pues contempló, ¿no? Y estuvo como observadora, pues nada más, pero no intervino, pues. Y en el coloquio tampoco aparece, pues, el personaje de la Sigualpili. Pues, originalmente no aparece ni en el coloquio, la Sigualpili. No aparece. Entonces digamos que es un personaje que al ser una tradición cambiante, una tradición viva, se integró, se sumó en cierto momento. Pues sí, ya eso. Que ya, alguien la sumó, digo, hay diferentes grupos. Y en su caso ya, no. Ya cualquier grupo puede presentarla, ¿no? Sí, porque en el caso de los Pila es muy claro que doña Elvira pues no maneja el personaje de la Sigualpili, Ezequiel Varela tampoco lo maneja y en el caso de ustedes tampoco lo maneja. Entonces es por esa razón, porque en su origen no existe ese personaje ni en el coloquio y ahora pues, físico tampoco. No existió ni existe, pues. Bien, en cuanto al coloquio, yo había escuchado, a lo mejor hasta es una leyenda, quién sabe, del famoso coloquio que por ahí se menciona, que se trae, que se lleva, pero que creo que nadie lo tiene. Una vez Ezequiel Varela Pila me comentó que se perdió, que ese coloquio que fue de don Miguel Pila, lo guardaba celosamente, que lo guardaba en un corral, fue lo que le entendí, y que un animal, no recuerdo, es un chivo, una vaca, pues se lo comió. No sé usted qué noticias tenga sobre este famoso coloquio. Mira, ese coloquio yo lo tengo afortunadamente, y bueno, pues sí, mi papá era muy celoso de conservarlo, de tenerlo. Me acuerdo que en los años 65 más o menos venían unas maestras de Arizona. Ellas venían cada año con mi padre, como para estas fechas. Ellas eran maestras de la Universidad de Arizona y venían a hacer una investigación, una averiguación precisamente sobre los tastuanes. Yo conocí a dos maestras de allá que año tras año venían y intentaron sacarle pues la información del coloquio. Los padres decían, no, pues yo les puedo informar lo que ustedes me pregunten, pero no les puedo decir todo el origen, pues. Entonces a ninguna persona se lo proporcionaba, ni se lo facilitaba, pues. Y es que, por ejemplo, ese coloquio viene, por ejemplo, también yo cuento con un título virreinal de 1600 y tantos años, y de ahí se traduce mucho sobre el coloquio. Y es verdadera, o es realmente lo que representamos, lo que defendemos y lo que seguimos defendiendo, ¿no? Es prácticamente todo nuestro territorio, pues. ¿Considera el coloquio como una probanza de méritos, en este caso de cierta familia, cierta descendencia? Y una probanza de méritos me refiero a que es como una prueba de decir, mira, fulanito o autoridad fulanita, yo hice esto, yo hice esta otra cosa, yo apoyé en esto. Es una manera de probar que merece ciertos privilegios o que solicita ciertos privilegios que pueden ser desde un terreno, un territorio, por así decirlo. ¿Usted lo considera algo así el coloquio o usted qué considera que es el coloquio? Pues te repito, ¿no? Es parte pues de lo nuestro,
de nuestro entorno, de nuestro territorio y pues de lo que es prácticamente nuestro, no como, digamos, como también mi padre, antes que yo, también él fue el primer representante de la indígena. Y yo recuerdo mucho a las personas que andaban muy pegados a él. Yo ahí incluyo, por ejemplo, a tu abuelo. A tu abuelo, pues aquí vivían todavía por esta calle, ¿no? Sí. A tus mamás, por ejemplo, también yo las conocí en Los Pastores, cuando ellas salieron de Indias, yo era el Bartolo, y bueno, conocí a mucha gente, ¿no? Entonces, pues sí, yo pienso que, pues sí, como que tiene mucha importancia, ¿no? Y bueno, pues sí, te digo, afortunadamente, pues yo con esos dos documentos, y bueno, pues los seguimos conservando. Entonces sí existe el coloquio. Entonces, a su papá nunca lo grabaron repitiéndolo cuando lo decía. Anteriormente no había los medios, ¿no? Yo en ese tiempo nada más conocí, por ejemplo, a un gringo que sacaba fotos en los 65, 66, que era el señor Ken Edward. Era el único personaje que año tras año llegaba tempranito a las 6 de la mañana y empezaba con sus fotos. Yo conservo por ahí una foto de él con mi padre también. Su acervo. Sí. Pero no había pues ni medios de, pues digamos, como los que hay ahorita. Como actualmente, en la facilidad. Sí. Bien, pues no sé si nos vamos con un poquito con los Aguirre, en lo que descansa la voz, don Rodolfo. Tequila para que se abra la garganta. Bien, bueno, en el caso de la familia Aguirre, sabemos que los Aguirre son un pilar indiscutible de la tradición palabra. Una persona que a mí en lo personal, pues yo le tengo mucho agradecimiento por cómo me trató cuando yo empecé a trabajar en esto que es el tema de los tatuajes hace ya más de 15 años. A mí cuando supo de quién era hijo, me abrió las puertas totalmente de su casa, de todo, ¿no? Entonces a mí me facilitó mucho el trabajo en ese momento. Y bueno, pues don Rey, como pilar indiscutible, al igual que don Miguel Pila, al igual que don Rodolfo Pila, que nos platicar de don Rey, que te tocó ver, digo, eres muy joven, espero que pudieras platicarnos de don Rey, que les menciona, que les cuenta sobre su origen, sobre su inicio en esto de los tatuajes. Sí, buenas noches a todos. Antes que nada, quiero darles un saludo y una disculpa en nombre de mi abuelo Rey Aguirre por no haber podido presentarse él, ya que por ahí unos procesos que él tuvo no pudo estar aquí. Entonces, yo, Luis Aguirre, servidora, en nombre de él. De mi abuelo te puedo platicar que si algo lo marca en esta tradición es el respeto que le ha tenido. El respeto a como desde un inicio se manejó la tradición, tratar de que se siga de esa manera. Por algo, los que nos ha tocado ver nuestra jugada, notan el orden, el compromiso de la gente, la responsabilidad, el tipo de reglas que se manejan con nosotros, porque nos tratamos de apegar más a lo que fue el inicio de esta tradición. ¿A qué me refiero con esto? Él hace algún tiempo vio que se empezó a distorsionar esto cuando empezaron a querer vestirse, salir de cueros ahí con él, a querer salir con otro tipo de vestimentas. Entonces él lo permitió, creo que fueron 2-3 años lo que pasó eso, y ahí corta de tajo y regresamos al original, que son las gabardinas, botas, buena máscara, peluca, y siempre muy tapados. Algo que ha caracterizado a mi abuelo es que él siempre ha celosamente buscado la identidad del Tastuán, es quién eres. Yo ahorita muchos en la plaza cuando acaba la jugada con la máscara, o a veces quiere sacar joyas enseñando, ¿sí? Y esa no es la naturaleza de un Tastuán. Un verdadero Tastuán ni siquiera sabes quién es,
Yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de mi parte. Yo tengo ya 12 años representando el Tastón Verdún a las 4 de mi abuelo. Hay mucha gente que ni siquiera lo sabe. Y a mí, más allá de darme, me da un orgullo porque estoy representando bien. Estoy haciendo lo que mi abuelo, tal cual como me lo enseñó, lo estoy siguiendo al pie de la letra. Cosa que ahorita se ha perdido. Él también inculca mucho el aspecto de que se sepa qué significa tu máscara, qué significa tu pintura de tu máscara, también tu escudo, tu capote. O sea, él trata de que todos sepamos a lo que vas. ¿Por qué? Porque ahorita veo a veces muchos talleres, veo muchas cosas donde están figurando con la bandera de los Tastuanes y realmente no están enseñando lo que es. Ahorita, como comentaba el señor, anteriormente pues las máscaras eran muy sencillas, o sí que estamos representando un gran humano, no estamos representando a un monstruo o a un diablo, no sé. Sé que se tiene que evolucionar, sé que pues todo cambia, todo se transforma, pero creo que se puede hacer apegándonos a las tradiciones que son, sin necesidad de modificarlas tanto. Yo platicando, manejamos mucho el tema de apegarse a la tradición. ¿Por qué? Porque así se marcó por un motivo. Todo tiene un motivo y todo tiene un porqué. Nosotros siempre manejamos el ejemplo del charro. El charro le han agregado a lo mejor hilo de plata, hilo de oro a sus vestidos, pero no las han modificado. Sigue siendo la misma. Entonces, con la tradición de los Tastones debería ser tal cual lo mismo. Se pueden hacer algunas adecuaciones, más sin embargo, no transformar todo el atuendo del Tastuán. En este caso, es algo que marca a mi abuelo en ese aspecto, con su forma de dirigirse a todos nosotros. Está claro que ustedes nacen en la tradición. Por ejemplo, nos comentabas que tú tienes a los 23 años de Tastuán. No, yo ya tengo 23 años de trayectoria. De trayectoria. Yo inicié a los 12 años. A los 12 años. Entonces, ¿qué te dijo? Sí, sale Tastuán, o sea, ¿qué te detonó a animarte? Fíjate que mi caso es curioso. Ahora sí que todos mis primos vienen de papás, la mayoría son Tastuanes. Mi papá no, a diferencia de ellos. Mi papá, de hecho, es de otra ciudad del Estado de México. A él no le gustaba la tradición de los Tastuanes. Entonces, cuando empezó mi inquietud, él me negaba la salida. Sin embargo, pues la sangre llama. Yo empecé con la cruz con mi abuelito, pero mi abuelo siempre me decía que respetara la decisión de mi papá, que al final de cuentas era como se manejaba antes. Sin embargo, por ahí hicimos la vagancia de la mano de mi tío Francisco Aguirre, que le dijo: oiga, tío, sé que yo tengo muchas ganas de salir, yo ya no puedo aguantarme de estar participando. Y hasta no se me olvida que llevó las cosas a casa de mi abuelo y yo me cambié a escondidas de mi papá pensando que él no me iba a hacer, y también con complicidad un poco de mi mamá para que pudiera salir, y desde ahí empecé. Eso ya venía de años atrás. Yo pensé, como todos mis primos, desde los 7, 8 años yo ya tenía una ansiedad por participar. Anteriormente se participaban en los recorridos, no había jugadas de niños como ahorita. Antes solo participábamos en lo que era el recorrido. Y de ahí, pues, año a año vengo. Y es el año que yo no he hecho mi máscara. Como antiguo, de ahí para adelante empezó a hacer mis máscaras hasta la fecha, sí. Me gustaría que nos platicaras un poquito de Don Rey. Sabemos que tiene tiempo que está al 100% de salud, pero ¿qué pasa a Don Rey? ¿Qué le sucede previo al 25 de junio? ¿Tú qué has notado? No, pues no sé qué detona tanta su fidelidad a Santo Santiago, que es quinceañero. Él entra al mes de julio y un quinceañero y es un líder. Él está ordenando, está mandando, viendo que todo se haga bien. Eso él hace las cosas como anteriormente. Si por él fuera, créeme que todo tiene el mismo espíritu. Pues como todo, el motor se cansa, a veces no da fuerzas, pero en todo lo que él puede sigue muy activo. Pues pudieras platicar, tengo entendido que el grupo original era unos de Don Miguel,
por así decirlo, ayudado de otras personas. Y una sola persona no puede hacer algo tan importante como esta actividad. Llega un momento en que Don Rey decide separarse, en pocas palabras, ¿no? Hacer su propio grupo. ¿En qué año fue y por qué motivos? ¿Tú qué sabes sobre ese tema? El no tengo, yo hasta donde recuerdo fue en principios de los 90. El grupo ya se venía manejando de años anteriores, se unían los grupos. Pues no hay mucha polémica, simplemente todos tenemos diferencias de ideas. Así Don Miguel tenía sus ideas para hacer la fiesta, mi abuelo también ya tenía otras ideas o quería manejarlo de diferente forma, y por eso decide él separar su agrupación. También esto aunado a que ya la cantidad de tostones fue aumentando. Entonces ya, por ejemplo, hubo un tiempo que todos se cambiaron en casa de Miguel Pila. Después ya se cambiaron en las separadas, en casa de mi abuelo, en casa de Miguel Pila. Sin embargo, ya pues una capacidad muy grande de tostones. Polémica como tal de decir, pues se pelearon, ¿no? Realmente no hay ninguna. Lo único que pasó que fue tal vez diferencias de ideas o querer impulsar de otra manera las cosas y nada más. Pero pues ahora sí que todo motivado a lo mismo, a que siguiera creciendo nuestra cultura y seguir creciendo la nuestra. En el caso de la familia, pues es muy amplia, digo, la familia Pila, recuerda al tabaco, ¿no? También como un personaje que creo que desde la vista oficial se ha dejado a un lado esta persona, pero por lo que me he dado cuenta también ha sido fue un personaje, un pilar de la tradición. ¿Qué nos puedes platicar sobre el tabaco? Sí, también puede, pues en aquel tiempo yo creo que hubo un auge muy fuerte de los tostones y de personas que han crecido a lo largo de este tiempo. Yo creo que terminando los 70s a los 90s, que es la generación donde estaba Tabaco, donde sale Jesús Aguirre, donde sale en este caso Ezequiel, donde sale Jesús, que Jesús participaba con nosotros, donde sale Marcos, que también participaba con nosotros, otros personajes como muy famosos aquí, Tata, como Monín, mismo Francisco Aguirre, Ángel Arana, o sea, infinidad de personajes que hasta la actualidad por esta tradición. Entonces en ese tiempo creo que hubo una parte, Paco principalmente porque él tuvo la dicha de poder hacer su jugada a un lado de la parroquia. Él hizo un pequeño grupo y él se separó y él para hacer un lado de, creo que lo que es el atrio. Que todavía se hace, todavía se hace, lo hace a sus hijos. Pero sí creo que también es de los pilares para que hubiera esa detonación de la tradición. Porque como comenta antes era realmente limitado el número de tostones. De hecho, nosotros seguimos con esa idea, mientras menos se ve mejor, la verdad. De hecho, nuestro grupo, si se fijan, es de los más reducidos. Y no porque no queramos tener más gente nada, pero es mejor. De hecho, la interpretación original debería ser un cuadro. Ya no se hace por la cantidad de tostones que tienen algunos grupos, pero la representación original, pues como lo hacen en el cero, debe ser totalmente un cuadro para poder representar las 4 mojoneras. Pero sí, regresando a lo que es el tabaco, sí es una carta muy fuerte de esto de los tastuanes. Mencionaste algunos tastuanes, pero no mencionaste, por ejemplo, al Santiago, ¿no? En el caso del cerillo, que bueno, lo que yo percibo es uno de los más importantes. ¿Qué puedes platicar sobre el cerillo, sobre el Santiago? Sí, el cerillo, así que si hablas de Santiago se te viene a la cerillo, ¿no? Él yo creo que también es importantísimo para la continuidad de la tradición. Él también se desencadena otro grupo de Santo Santiago, ya que anteriormente había nada más una persona que variaba. Martín Pila, el lobo. Y él, de hecho, fue que enseñó a cerillo. Y de ahí viene y ya, pues un pilar, la verdad, para Santiago, porque
antes yo veía muy difícil que alguien quisiera tatuar a Santiago. Todos querían tatuar. Ahorita hay un auge mayor también por los santos Santiago. Bueno, para los que dedican al cerillo, es Ricardo Lea, personaje del Santiago, mejor conocido como el Cerillo. El Hijo, Espíritu Santo. La opinión del Hijo. Ahora quiero saber, igual, nacen Tastuanes, pero desde un principio, desde chiquito, dijo quiero mi máscara, o lo arrimaron poco a poco, o cómo fue el detonante para cambiarse de esta tradición. Pues respondiendo un poquito a él, fíjate que yo de Santiago, yo no fui Tastuán, pero quizás una vez sí salí de Tastuán, el dedo, y de ahí todos los años me tocó ese papel de Santiago. Yo crecí viendo Tastuanes, saliendo de ahí de la casa de mi abuelo, pues me daban miedo, inicialmente me daban miedo, pues porque ya eran adultos, no como ahorita, por ejemplo, todo eso, eran señores de mal aspecto y con la mano todavía peor, y hacían un desastre ahí en la plaza. Cuando salíamos al recorrido hacían mucho desorden y se robaban cosas, la verdad, las tiendas, cosas así. Pero era el folclore, no era también lo divertido, y era lo que caracterizaba en ese momento. Crecí viendo a mi abuelo hasta su muerte. Recuerdo un personaje derechito, no se encorvaban para nada, se bajaba el burro, se agarraba y echaba el brinco hacia atrás, todo. Un personaje muy recio, muy firme, muy serio, de respeto, pues, mi abuelo. Y yo además, o sea, nunca tuve la oportunidad de salir en ninguna jugada, no recorridos y todo. Cuando mi papá tiene su cuadrilla y todo eso, me toca participar, y lo dice joven, siempre en la sangre, ¿no? siempre les se lo escucha y mía, eso te enerva, y en las entrevistas que pues, por mi cuerpo corre la sangre de un Tastuán, de un guerrero, y me toca el papel de Santiago. Yo en la cuadrilla que nosotros tenemos es muy conservadora en ese sentido, tratamos de interpretar las cosas, no trato de golpear a las personas. Sí se da, inevitablemente, me han invitado a otras agrupaciones donde dicen, no, pues dale, ¿no? Y de repente sí me llega, me tiento un poquito el corazón en eso, pero es lo que les gusta ahorita en la actualidad a la gente. Entre más fuerte les pegues, entre más daño les hagas, les gusta eso. Acá con nosotros tratamos de conservar un poquito la tradición, en el sentido de que me acuerdo que mi papá decía que mi abuelo decía, no, pues abajo, a media, hacia arriba, abajo, media, hacia arriba, abajo, media, hacia arriba. Y así es como se hace en la actualidad con nosotros, principalmente conmigo, que de repente son los que iniciamos la jugada, con el coloquio y todo lo demás, y el primer Tastuán pues siempre casi pasa él. Y esa ha sido mi vivencia. Yo me tocó sí ver a mi abuelo, le digo, todo el tiempo que estuve pequeño, y verlo cómo salían de los Tastuanes. La verdad casi no me gustaba por el alboroto que se hacía, el que se daba, pero sí, siempre el crecer en una familia ya de tanto tiempo, de tanta tradición con los Tastuanes, pues lo traes todo el tiempo a flor de piel. Ya cuando me toca participar, pues ahora es uno de mis gustos en la actualidad, esperar la fecha o las invitaciones, y pues a donde quiera que nos inviten, ahí vamos. A propósito de que eres Santiago, ¿qué onda? ¿Haces milagros? ¿Qué sientes o cómo ves que haya tanto Santiago ahora? O sea, a mí me parece algo como exagerado. Bueno, exagerado porque es el número de Tastuanes, y no, imagínate, cada muerto Santiago, yo creo que es el que la trae más pesada. Aunque los otros se los cuarien, yo veo cómo se agotan, sobre todo este personaje que comentaban, pues era el que siempre veíamos de la azotea de mi casa. Entonces acababa agotadísimo. Pero entonces, ¿qué opinas tú de tales cantidades de Santiagos que ahora se ven en las corridas? Es que ahorita es necesario, como usted lo está mencionando, son demasiados Tastuanes,
Llegué a escuchar que a veces salen hasta 500 de una agrupación, 300, no sé qué cosa, y pues digo, una persona insuficiente, no sería imposible golpear a tantas personas o participar en este sentido. Yo creo que en la actualidad es necesario. Nosotros también tenemos un grupo no tan pronunciado, somos reducidos, 20 y tantos tastuanes, para interpretar básicamente lo que se quiere, la tradición, la lucha, el combate y la resistencia, principalmente de nosotros como guerreros. En la actualidad se sufren todavía las invasiones de personas aquí en el municipio que quieren y vienen y nos explotan, y bueno, pues no. Ahora sí que los 365 días del año somos guerreros y somos tastuanes. Con nosotros hay tres Santiagos, perdón, y apenas, porque como usted bien lo menciona, es pesado, es cansado, y más como se ha venido manejando, como te digo, que ya son más golpes, o que el mismo tastuán pues llega y te incita a que le pegues, pues quitándote el sombrero, dejándote ahí de alguna forma. Yo digo que hoy es necesario que sean más Santiagos, pues así como se viene manejando. Entonces, de alguna manera es alguna amenaza esto para que la tradición cambie, que no sea tan fiel. Yo creo que ahorita la cosmovisión que pueden tener diferentes personas es válido, inclusive hasta en las máscaras. Yo lo que de repente tengo pláticas aquí con mi familia es de que lo bueno es que se respete la tradición y que permanezca, ¿no? Los tastuanes ahorita, y ya tiene mucho tiempo, se puso de moda. Yo creo que van a seguir siendo una moda en Tonalá y en otras partes. Nosotros acabamos de ir a Zacatecas, y en Zacatecas están enamorados de eso. Las personas allá, es increíble que todas las personas en la calle, señoras, viejitos, en las tiendas, te platican de eso, te platican de la tradición, te platican ¿cómo se llama, hijo? El indio, Tanamá, sí. Te platican su historia, te platican lo que peleó, te platican lo que luchó. Y aquí en Tonalá también, nosotros cuando nos congregamos para platicar eso, para mí es buenísimo que haya más grupos y que la tradición prevalezca. La cosmovisión que tenga que tenga yo en las máscaras, en la indumentaria y todo eso, bueno, pues puede ser diferente, pero lo bueno es que a Tonalá se le reconozca todavía la tradición, y que ya sea mi hijo o él o los Aguirre o quien tenga su grupo, pues lo dé a conocer. Ya si es fiel o no, pues bueno, va a haber grupos como yo no lo conocía a él, me sorprende un poquito lo que dice de la agrupación, de pocos, de que su abuelo los cuida mucho en ese sentido, de que no se quiten la máscara y todo eso. Es muy complicado ya, de controlar demasiados tastuanes no se puede. Entonces también nosotros buscamos menos tastuanes, más calidad, y que la gente conozca en la interpretación, mediante lo que nosotros interpretamos la historia. Ya si se acercan y platican con nosotros qué estamos haciendo, por qué esto y por qué el otro, pues tienes hasta chance de platicar con la gente y explicarles un poquito. Pues bueno, en este mismo sentido, de la pérdida o no pérdida, yo quiero hacer la pregunta amenazadora. Con eso la traigo muy metida esta pregunta desde hace tiempo. Con eso Tuan Coyote, que bueno, te han dado hasta no un poco la tradición, o cómo ves tú. Yo siempre menciono, y viendo esta postura, que el tastuán es un personaje emblemático. Esta es una máscara, ¿no? Que yo hizo, sí, conocer las fiestas, los personajes, ¿no? las actividades que se hacen en Tonalá, porque es muy representativo. Pero otra cosa es cuando yo me pongo la máscara del tastuán verdugo y salgo a la batalla, salgo el 25 de julio o el 25 de marzo. Cuando salgo en esas fechas, pues ahora sí que me da el papel, ¿sí? No andar haciendo cosas que probablemente el Tastuán Coyote sí haría. Muchas personas sí me he topado con comentarios que dicen que, pues bueno, se merita o de alguna manera se sobaja, ¿no?, a los tastuanes, pero es un personaje emblemático
que da a conocer, que impulsa las historias del pueblo, que pues bueno, cuando me toca representar al Tastuán Verdugo como tal, pues ese sí totalmente es digno, ¿no? Porque yo creo que algo que tenemos todas las cuadrillas en común es que siempre tratamos de cuidar al danzante que estamos representando. Desde que hacemos siempre, desde que usamos nuestro atuendo, desde preparar físicamente con anticipación unas semanas, algunos días atrás, tenemos en la cabeza de que ese día es para la batalla y tenemos que estarnos al 100%. Entonces, aquí hay una dualidad. ¿Qué sientes? ¿Qué experimentas con un evento y qué experimentas con el otro? Cuando participo en una jugada, siento mucha adrenalina, ¿sí? No es en vano, lo dicen mis compañeros, mi abuelo, Aguirre, la chirimía, y uno se pone a brincar, a pasar y a evitar golpes. En la batalla no el Tastuán que recibe más golpes, se ha pensado, gana el Tastuán, o bueno, rinde homenaje, tributo, conmemoración, fidelidad al Tastuán que se cubre, porque uno no va a la guerra que lo maten, uno va a defenderse. Entonces trato de dar siempre lo mejor cuando participo en las jugadas, ya en un contenido, digamos, como más comercial. Trato de llegar sobre todo a las juventudes, que lejos de ser espectáculo, involucro conocer algo de Tonalá, y que a los más pequeños, que todas las personas o todo el público que sigue al Tastuán Coyote, en su mayoría son niños, y niños que me han dicho, pues gracias al personaje yo he participado ya, pues a lo mejor en la cuadrilla de Don Jesús, a lo mejor en la cuadrilla de Star, a lo mejor en la cuadrilla de nosotros, pero eso se busca, que tengan el amor y que quieran pertenecer, y que conozcan lo que realmente son, que son Tastuán. Y los niños, estos que dices, de veras conocen la tradición, la original, o sea, que no tenga cambios, la historia, pues la que más se presume. Muchos de estos niños participan en los talleres de elaboración de máscaras que damos en la familia, y desde luego son seis clases, cada una de 3 horas, y en cada una de esas clases pues contamos parte de la historia, parte de lo que se hace actualmente en Tonalá, por qué el significado de las máscaras, por qué los días y el porqué de todo, para que cuando finalicen el curso pues tengan un conocimiento más amplio y se apropien de esta historia de lo que ellos son. Bien, yo en mi caso directamente contigo, el primer recuerdo que tengo de ti dentro de la festividad de los Tastuanes, te recuerdo haciendo el personaje de uno de los reyes. Sí, un chavo, y nos regañaste porque yo mencioné que eran los reyes. No me acuerdo, pero tú me corregiste. No recuerdo exactamente qué fue lo que me corregiste. El personaje de los reyes es un personaje que desafortunadamente pues se ha hecho a un lado, como otros personajes, ¿no? Propiamente yo considero que el personaje de los reyes son tal cual los Tastuanes, los verdaderos Tastuanes. ¿Por qué? Porque la palabra Tastuán significa o se reinterpreta como el que manda, el que tiene la palabra. Y lo que actualmente conocemos popularmente como Tastuanes, en realidad son los verdugos. ¿Por qué verdugos? Porque son los que ejecutaron o fueron los verdugos de Santiago Apóstol, pero quienes mandaron ejecutar a Santiago Apóstol fueron los jefes, los reyes, los Tastuanes. Y actualmente pues ya con el sincretismo religioso y cultural pues se ubican más como la figura de los Reyes Magos, los 3 Reyes Magos. Pero yo insisto, con el personaje de los reyes, ¿qué ha pasado? Se ha hecho a un lado, pero ¿por qué? Sí, yo inicié como rey mago. Acá en el coloquio los mencionamos como Melchor, Gaspar y Baltasar propiamente. Mi abuelo me comenta
porque él también está en la idea, en el supuesto de que los reyes magos eran 3 jerarcas tlatoanis de aquí del territorio. Sin embargo, por esta cuestión del sincretismo, por esta cuestión de la evangelización, se les dio la cara y la identidad y la interpretación como reyes magos. Y sí, son personajes que han sido delegados. Actualmente me comenta mi abuelo que años atrás los Reyes Magos eran los primeros en participar, inclusive eran los primeros a los que variaban. Actualmente ya no se hace eso, pero yo también considero esta idea de que pues los reyes realmente deberían portar su máscara, porque son los jerarcas, fueron los jerarcas tlatoanis que dominaban en el territorio, en el palacio, como está en el coloquio, pero realmente era el territorio indígena, y que ellos decidieron o estuvieron de acuerdo en enviar al vasallacle para amedrentar a Santiago o al español, la imagen del español que estaba invadiendo el territorio. Hemos hablado de la importancia de personajes que ya no se hacen, entre ellos los reyes, lo que hacía la perra. Tú como joven, como futuro, así que pilar de esta tradición, ¿no crees que haya un compromiso para realmente hacer un verdadero rescate? No de palabra, no decir, tengo tantos tatuajes, tengo 10, 120, tengo 20 y ya rescaté, sino un verdadero rescate de esos personajes que aquí hemos mencionado que ya no se interpretan como tal. Desde luego que sí, la actualidad, los tiempos demandan muchas cosas, hay muchos tastuanes, todos quieren participar, hay menos tiempo, hay espacios que nos quitan o nos ponen, son muchas las cosas que están en juego, pero desde luego que sí es importante preservar, como en su inicio se dio la jugada. Desde luego que está en los planes de mi abuelo y hemos tratado de mantenerlo así todo este tiempo, y esos personajes tan característicos que usted menciona, pues sí darles el valor y la importancia como se venían haciendo antes. Y más pensando, pues lo acaba de decir don Rodolfo, que tienen el coloquio, entonces pues tienen ahí la esencia, ¿no? Entonces creo que ya será el compromiso de trabajar los personajes. Sí, así es. El coloquio que mi abuelo menciona, pues aquí lo voy a ventanear, pero ya es un documento muy viejito, ya se está casi desbaratando. Le he hecho la propuesta de transcribirlo, de pasarlo. Él se basa mucho todavía en ese documento y pues bueno, tratamos de mantenerlo ahí casi que ni le dé la luz, pero sí, es un compromiso que tenemos nosotros más como familia, de esos papeles y la ejecución como tal de toda la jugada, pues preservarla lo más propia posible. Sí. Bueno, yo en lo personal, ojalá y sí puedas tener esa iniciativa. Digo, eres joven, tienes toda la energía de joven, tienes el conocimiento, naciste en esta época de la información, del acceso fácil a la información, entonces creo que por ahí tendrías que trabajar esa línea, de que, bueno, para el municipio creo que sería muy valioso el que se rescate estos personajes, su participación, sus coloquios, sus diálogos. Sería muy valioso. Tal vez a la gente no le guste, de hecho no le gusta. Yo me doy cuenta que abuchea cuando un grupo pretende hacer algo, una representación de un coloquio, empieza a abuchear porque quiere golpes, no quiere sangre, pero creo que esto no impide que de alguna manera pues se enfoque para otro público, ¿no? Estos temas que acabamos de comentar. Que aún así lo hacemos, y lo hacemos sobre todo en el vocablo náhuatl, como está en el coloquio. Está la mitad en castellano, la mitad en náhuatl. Nosotros a las 10 de la mañana en el cerro lo hacemos como tal. Mi abuelo nos da los textos, tratamos de aprenderlos de memoria y tratamos de transmitírselo a las personas, pero sí nos hemos topado también con eso, que ni le entienden a las palabras en náhuatl, en el idioma, y se cansan de repente. Pero aún así, cuando es 25 de marzo y julio, no lo hemos dejado nosotros de hacer, porque a pesar de que la gente quiere la cueriza, pues antes está el previo, es parte de la historia, es parte de lo que se le tiene que transmitir a la gente. No sé si hay alguien de los compañeros de aquí del público que quieran preguntar algo.
Sería una pregunta que cualquiera puede responder. Yo, como ya saben algunos aquí, estudio la maestría en ciencia política, hago una especialidad en movimientos sociales, cultura política, sociedad civil y ciudadanía. He estado en otros países presentando ponencias sobre el tema de la acción colectiva comunitaria que tiene como detonante la identidad y la memoria cultural, que ya habló aquí el señor, hizo esta relación, ¿no?, de lo cultural con lo político, ¿no?, al hablar de las formas de colonialismo actual y del despojo territorial en nuestra época, que es a lo que se ha enfrentado la comunidad tonalteca a través de las resistencias y de los colectivos. En ese sentido, creo que el análisis que yo he hecho a lo largo de pues ya más de un año, ¿no?, que hemos estado trabajando juntos, los Pila y yo, para mi tesis y para otros artículos que he escrito para revistas internacionales, académicas y científicas, hemos hablado de la importancia, ¿no?, de la construcción simbólica de la identidad y la memoria cultural como detonantes de acción colectiva y de la importancia de formar al sujeto identitario histórico tonalteca a partir del conocimiento de estas tradiciones, que lo he seguido desde los semilleros creativos con las clases que da Alex ahí. Creo que por lo que he visto, y no haciendo un análisis superficial, sino un análisis académico profundo, que tiene como marco teórico la filosofía de la liberación y la política de la liberación, considero que ese trabajo que hace el compañero en los semilleros creativos ha sido importante para la construcción simbólica identitaria de las nuevas generaciones de tonaltecas, que son los que van a seguir, como dicen, no solo las tradiciones, sino también con esta idea de resistir hacia las formas de colonialismo actual, el extractivismo, el despojo, estas formas de gobernanza que no son las que se esperan en una democracia, ¿no? Y ellos, además de ser promotores culturales, pues también como agentes de cambio social y personas que están dentro de la acción colectiva, participando de la construcción de una democracia más real, ¿no?, y que se ejerza como corresponde desde abajo y entre el pueblo y las instituciones. Mi observación, pues, en ese sentido es que para un agente de cambio social y un promotor cultural como Alex Pila, decir botarga, que lo que hace es muy ofensivo. Creo que él siquiera mencionarlo, porque como por un lado le están diciendo, tienes todas las vías para la información y seguir construyendo lo que estás haciendo, porque realmente lo que sí están haciendo es una defensa cultural, ¿no? Y no lo digo desde mi punto de vista, sino desde un análisis hacia los principales teóricos y exponentes de lo que es la cultura, ¿no?, como un subcampo que atraviesa el campo de lo político. Entonces, creo que de muchos otros tonaltecas, hablo por tonaltecas con los que yo he platicado, consideramos que lo que él está haciendo en redes sociales es importante, ¿no?, para compartir la cultura y las tradiciones de Tonalá, las formas de participar en política del sujeto tonalteca. Y pues, para no alargarlo más, pues eso, ¿no?, creo que es muy importante que se haga, y que así como ustedes mismos le están señalando, tienes todos los medios y las redes para hacerlo, pues creo que no hay que ser dicotómicos y reconocer que está tomando esas redes para esa difusión tan importante en estas épocas en las que son la vía para dar a conocer algo y compartirlo, ¿no? Eso es mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues sobre lo de la botarga, es que forma parte de la opinión de otra parte de las mismas personas, o sea, es una otra voz de otras personas. Con todo derecho lo pueden expresar. O sea, por eso yo te lo pregunto abierta, libremente, porque es mucho la opinión esa, y ciertamente el compromiso que tienen ustedes, porque a lo que yo veo ahorita es que tienen todo, absolutamente todo, para conservar, patrimonializar y ser portadores, bueno, de hecho ya lo somos, ser portadores de una salvaguarda
Entonces, para que no se quede en saco roto, y pues me comprometo a ayudarles en un momento dado, pues el patrimonio, y para que eso se haga y quede el testimonio. Si gusta desde aquí, yo nada más quiero preguntarle al representante de Santo Santiago, en cuanto a los latigazos que le dan al Castuán, ¿ellos lo piden o así? Porque en unas ocasiones se me hace algunos grupos, porque vengo casi a todos, como que se encarnizan con algunos Castuanes y se me hacen algunas veces súper exagerado, como golpean, no en todos los grupos, pero como que en eso a veces no estoy yo muy de acuerdo. Igual quiero saber si cada Castuán pide sus latigazos o si ustedes, depende, porque hay veces que veo que los golpean sin piedad, o sea, encarnizados, es todo. Sí, bueno, respondiendo a su pregunta, en la cuadrilla que nosotros participamos, que es la cuadrilla de mi papá, a las 10 de la mañana, y en el Cerro de la Reina, sí cuidamos mucho la integridad de las personas, de nuestros compañeros tastuanes, son hasta amigos de nosotros, es mi hijo, son primos, salen mujeres con nosotros también, y sí ellos piden que les golpeemos, o sea, sí, hay una muchacha que dice, no, pues dale, y hasta me avienta, y cosas así como esa, ¿no? Sí, son golpes reales, sí, de alguna manera sí los lastimas, ha ido hasta la ambulancia de repente por personas, pues, pero sí depende de cada cuadrilla. A mí me han invitado también a otra cuadrilla que no es de donde yo pertenezco, ahí con Marta y Ricardo, la ahí de Pedro Moreno, y ahí sí, de plano, ahí de ahí de plano sí quieren que les pegues lo más fuerte posible, lo más encarnizado, como usted lo mencionó, de romper tobillos, rodillas, los brazos, los dedos y todo eso, y no es algo que me guste o me enorgullezca destacar, es algo que bueno, entre la misma jugada se va dando. Yo he sufrido también ahí, me han descalabrado, la misma gente se apasiona y hay gente que me cuida, obviamente gente que me cuida ahí mismo de los del staff que nosotros traemos, pero a veces no contemplamos o no creemos que la gente vaya a reaccionar así. Las mentadas de madre son poquitos, de repente a mí me han descalabrado, me han llegado, me han golpeado, y cosas así, que para que yo sienta lo que los demás sienten, ¿no? Y yo creo que depende de cada cuadrilla. Nosotros tratamos, como le vuelvo a mencionar, de no afectarlos o de no que salgan lastimados, pero pues el Tastuán de repente sí lo pide así, pues. Gracias. Otra pregunta o participación de nuestro público. Buenas noches, una pregunta expresa para don Rodolfo. Buenas noches, antes que nada, don Rodolfo. Buenas noches. Si yo viniera hipotéticamente de otro lugar y veo los personajes, me gustaría saber a grosso modo qué participación básica tiene cada uno de los personajes principales y no solamente quedarme en los golpes. ¿Me podría decir cuáles son los personajes principales y a grosso modo cuál es su participación? Bueno, los personajes importantes son 5. Vamos a empezar pues por el personaje de Santiago, que bueno, usted conoce su labor y su función. Por ejemplo, Alex es el encargado, por ejemplo, él maneja el personaje del Tastuán Verdugo. Él se encarga pues prácticamente de darle muerte a Santiago, ¿no? En la representación, en la apariencia, pues. Es el que lo degolla, lo destaza, lo parte en partes y le da a todos los guerreros, a que se lo coman. Porque esa es la sentencia que se le da y que él desarrolla, la muerte de Santiago. El Tastuán Coyote que él desempeña, por ejemplo, acá fuera también el Tastuán Coyote es el encargado, por ejemplo, de observar, de cuidar todo lo que es el territorio. El Tastuán, por ejemplo, el Tastuán Barrabás también era parte de ellos también, y en resumidas cuentas se hace muy amigo de Apóstol Santiago, que es el personaje que representa el papel del perro.
O sea, él lo defiende, él lo protege, precisamente como el personaje que es, como un perro, ¿no? Entonces, son cinco personajes que tienen toda su función, pero de igual manera, pues también reciben pues el castigo, ¿no?, que merecen, precisamente por lo que desenvuelven. Esos serían los principales. Muchas gracias. Que vienen siendo lo que son ahorita, por ejemplo, lo que mencionaban de los reyes, ¿no? Pues eran los tlatoanis, los jefes, los que mandaban, los que, pues en sí, eran todos los que gobernaban, pues los gobernantes de cada sector o de cada cuartel. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Comentario? Si no... Señora, es de la familia Aguirre. Buenas noches a todos. Algunos me conocen, algunos no me conocen. Nosotros como familia Aguirre hemos puesto todos nuestro granito de arena para que la tradición siga. En este año, si Dios nos da vida, vamos a cumplir 40 años. Esperamos hacer algo diferente y que se reconozca, porque pues mi papá siempre nos ha dicho que la tradición debe de continuar aunque él ya no esté, y que debe de ser como lo dice él. Ahorita que preguntaba la maestra de los que golpean, mi papá siempre ha dicho que un buen tastuán es el que no recibe un solo golpe. Y mi papá siempre a los Santiago les dice, no se encarnicen, aprendan a golpear, y no es golpear, es arriba, como dicen ellos, abajo y adelante. También nos gustaría que como grupos de todos, ustedes saben que en la mañana se reúnen todos los grupos a la misa, pues que se haga así como que una mención, porque mi papá cada día lo veo ya más delicadito y espero que Dios pues nos lo siga conservando, pero pues que se acompañen como grupos todos para cobijarlo en este año, si Dios nos da vida, en la misa de que siempre todos los grupos estamos a las 7 de la mañana. Muchas gracias. Una pregunta para Alex, y es ¿cómo fue que empezó con el personaje del Tastuán Coyote en las redes sociales? Muchas gracias, ya ven que son los niños, en los niños está todo y les agradezco mucho. Pues gracias a jovencitos como tú, nace la inquietud de, primero preguntaban cómo se abrocha una máscara, qué elementos debe llevar el tastuán, qué significa el palo. Entonces decidí hacer pequeños segmentos antes del Tastuán Coyote, informativos, en donde también me ponía una máscara diferente, se me hace que es la que está aquí en el museo, maestro, ya toda cuarteada, toda rota, bien viejita, y hacía esos pequeños segmentos en donde yo les enseñaba cómo abrocharse, qué significaba tal cosa y esto y lo otro. Y ya después, en tiempos más modernos, aprovechando esto de la tecnología, pues también me di a la tarea de impulsar a grandes artistas, a grandes maestros, a artesanos, a colectivos, porque Tonalá es muy rico en historias, en culturas, en todo tipo de artes, y de ahí la inquietud por tratar de impulsarlo. Claro, con un personaje tan representativo como lo es un tastuán. Pues muchas gracias. Le pasamos la voz al director de Cultura. Quiero cerrar con una frase de José López Portillo y Rojas, historiador. Díganme si es verdad o si lo sienten que es actual. La conquista española fue para los indios una catástrofe
tan íntegra y absoluta como jamás ha habido otra en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Que para reproducirla sería preciso que seres extrahumanos vinieran a invadir la Tierra. ¿Cree que esto se equipare al ser Tastuán? Ya con eso yo cierro mi participación. Nos dejó sin palabras. Se escucha muy fuerte, pero no me dejarán mentir que cuando te pones la máscara y escuchas la chirimía, así te sientes. O sea, se duplica tu fuerza, se duplica tu énfasis, la devoción explota. Hace rato haces una pregunta que en qué momento había la explosión, y esa frase lo acaba de decir todo. Cuando te conviertes en ese personaje extrahumano es donde detona. Pones la máscara, ya estás con la chirimía afuera, como decían, cuando ya sales es el momento cumbre, yo creo que para todos, y es donde más te falta el aire, que no dejarán mentir. ¿Puedo intervenir con alguna? Sí. Así como nosotros nos dejan un poquito de tarea en tratar de que sea más fiel al coloquio y a la tradición y todo eso, también yo creo que por parte de las autoridades o del municipio hace falta como un espacio, ¿no? Un espacio. Cuando yo quiero ver algo exquisito voy al teatro y lo aprecio y lo checo, y de repente con el mero día de la fiesta se vuelve muy comercial la jugada. No sé si sea como, no sé, un espacio donde sí realmente quizás sea muy poca gente la que quiere ver todo el coloquio o interesarse realmente a lo que se trata la tradición o lo que tratamos de expresar nosotros, y sí como que también dejarles un poquito de tarea en eso, en un espacio donde, bueno, tal día, tal hora y tal fecha, tal cuadrilla va a interpretar el coloquio y paz, las que quieran ir, ¿no? Porque también es importante, si no, pues a nosotros se nos corta el tiempo porque a veces es muy, muy reducido, y aunque tú quieras y aunque tengas toda esa intención, pues no se puede. A nosotros literalmente a veces hemos empezado con el coloquio, no, porque ya va a seguir el otro y que sabe qué, pues ya nos encimamos y nos vamos. Sería un poquito de eso también. Y retroalimentando el comentario del compañero, evaluar mucho a las jugadas que están presentes, si realmente están apegándose al coloquio o si está haciendo el esfuerzo por apegarse al coloquio, porque sin dar nombres yo veo que muchos ya están rompiendo con eso, o muchas ya pues están totalmente distorsionadas de lo que estamos haciendo. Tal es el caso que pues se oye feo, pero ya está muy prostituida nuestra tradición. Ya en 15 años hay tastuanes, ya se abre una tienda de tastuanes, o sea, creo que ahí sí también es trabajo de nosotros y de ustedes también, de tratar de bloquear esta parte, porque ahora sí que somos un patrimonio cultural, somos el patrimonio de Tonalá y de todos los tonaltecas. Entonces hay que regresar a ese respeto que se le tenía, porque ahorita realmente pues es complicado ver cómo pues ahora sí que Pedro y Juan pueden hacer una jugada donde quieran, diciendo que no es así. Reanudando el tema de los varazos, si se fijan en las jugadas que hacen en cualquier lado, personas que no tienen todo el tal conocimiento se van nada más a los varazos. Por ello la gente ya nos ubica nada más por los varazos, no tanto por los coloquios, no tanto por los personajes, sino porque esta distorsión la hemos generado la misma gente interna por no respetar los lineamientos de las jugadas. Entonces sí creo que hay un gran trabajo tanto de nosotros como de parte de ustedes de cultura en enfocarse en realmente ver quién está haciendo las cosas bien y quién no, y pues hacer esto que funcione entre todos, y que quien no tenga que participar porque está haciendo algo ajeno a nosotros, pues que se tenga que retirar. Muy bien. ¿Va a decir algo, don Rodolfo? Yo creo que todos debemos enfocarnos o de ser más certeros, por ejemplo, en lo que estamos representando. Pues sería casi la mayoría, bueno, sin señalar, pues nada más lo están haciendo nada más como por costumbre. De cada 25 de julio hay tastuanas y surgen más grupos, ¿no? Y yo pienso que en una ocasión, hace pues, unos 40 años más o menos, o quizás más,
Bueno, anteriormente pues el único grupo era el de mi papá, ¿no? Ya después, posteriormente surgió otro, pues. Yo recuerdo que nos presentamos a las 12 en la plaza, después allá en nuestra jugada, y llegó otro grupo. En ese tiempo creo que el señor el profesor Chema, no sé si estaba supliendo al presidente que en ese momento estaba ahí. Llegamos nosotros, nos recibieron, pero enseguida de nosotros llegó el otro grupo, y sale don Chema y va con el coordinador del grupo y le dice: oye, te pido de favor que te retires, por favor, porque bueno, aquí el único grupo que tiene pues representación y cavidad es el señor Miguel Pila, así es que por favor retírate. Y bueno, pues el señor vergonzoso y todo se retiró, pero ya jamás volvió con ese grupo. Y yo pienso, bueno, que si presentamos algo, pues es que se enfoque, ¿no?, a la realidad y a lo que es. Sí. Pues nada más agradecer. Yo creo que tenemos el compromiso ambas partes, nosotros como tastuanes, de seguir apegándonos a la tradición y tratar de apoyarnos, ¿por qué no? Buscar este hermanamiento, y también por el lado cultural pues seguir apoyando, ¿no? Hacer una evaluación, como bien lo dice el compañero Aguirre, y bueno, seguir promoviendo todo lo que se hace en Tonalá. ¿Qué pasa cuando un escritor quiere lanzar su libro? Pues tiene que ir el que porta la palabra. ¿Qué pasa cuando alguien quiere dar a reconocer su artesanía? Pues tiene que ir el que porta la palabra. Yo creo que solamente entre nosotros, echándonos la mano, podemos seguir impulsando lo grande que es Tonalá, porque lo tenemos todo. Así es. Bueno, pues a nombre del municipio de Tonalá y de la Dirección de Cultura, agradecemos infinitamente la presencia del señor Rodolfo, que es el abuelo que está portando ahora la dinastía de la familia Pila, a su hijo Rodolfo y a su nieto Alex, y también a nuestro amigo que viene en representación de la familia de don Rey Aguirre, Bustos Aguirre, él ya. Muchísimas gracias por su participación, y muchas gracias a Elizabeth y a Alfredo Basulto, porque sus aportaciones fueron muy buenas y se ha llevado de una manera muy agradable esta charla. Y bueno, como lo mencionaron, pues es una responsabilidad compartida entre los portadores de la tradición y las autoridades municipales para que este legado tonalteca sea difundido, sea preservado y sea fortalecido. Por parte de nosotros como municipio, pues estamos con las puertas abiertas para realizar todo tipo de actividades, sobre todo en este espacio que es un museo dedicado a la actividad tastuán, y queremos invitarlos este próximo sábado 25 aquí en este espacio, celebrando el mestizaje. Tenemos la develación de una placa en honor a don Miguel Pila, y también se presentará un documental que tiene también toda la información sobre el legado de la familia Pila. Entonces los esperamos a las 6 de la tarde aquí en este museo a las 6. Muchísimas gracias a todos por su presencia, y esperamos pues que nos acompañen el próximo sábado. Buenas noches y gracias a todos. Y Aizca quema. Aizca quema.